anunciamos al comenzar el programa una entrevista importante que vamos a tener y ya la vamos a tener ahora mismo. Se trata del presidente de la Conferencia Episcopal de Guinea Ecuatorial, Monseñor Juan Domingo Bacá, que ya está aquí con nosotros. Monseñor, buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues bienvenido a fondo. Sería la segunda vez, ¿no, Monseñor? Sí. Y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Vamos a hablar con usted lo que ha sido los últimos grandes acontecimientos que la Iglesia desde Roma se han tenido, cuál ha sido los actos del fallecimiento del Papa Francisco y la gracia que Dios ha dado a la Iglesia de un nuevo Papa, que es el Papa León XIV. En principio queremos que nos comente un poco cómo ha sido todo y cuál es este mensaje del que se trae la Iglesia de Guinea Ecuatorial, la Conferencia Episcopal, y cómo lo trasladaría a la población cristiana. Primero, agradecer a este programa, a ustedes, a los medios de comunicación nacionales, por ese interés que ustedes han tenido para invitarnos, porque también los medios de comunicación son un ente muy importante actualmente en la comunicación, para que nosotros podamos compartir con el pueblo de Dios en Guinea Ecuatorial y con todos lo que se ha vivido en Roma esos últimos días. En primer lugar, subrayar que la Conferencia Episcopal de Guinea Ecuatorial estuvo bien representada en Roma en el entierro del Santo Padre Francisco, y también, hay que decirlo, el gobierno de la nación estuvo también representado. Pues el entierro del Santo Padre se celebró el día 26 del mes de abril. O sea, fue una cosa, un acontecimiento sin precedentes, ¿no? Sin precedentes. Los analistas, como ustedes calculaban, más de 400.000 peregrinos, o sea, que llegaron a Roma, excluyendo los que residen en Roma. O sea, todo lo que es la Plaza del Vaticano, la Avenida de la Reconciliación estuvo repleta, ¿no? para asistir, para dar el último homenaje al Santo Padre Francisco. Esto primero, yo creo, es una muestra de lo que ha sido el papado de Francisco. Un papado que podemos decir ha llegado, ha tocado el alma de la Iglesia, el alma del mundo. Sabemos que el Santo Padre Francisco, como su nombre, tomó el nombre de Francisco, amigo de todos, amigo de los pobres, ha tenido en el centro de su papado la vida de los pobres, ¿no? Y esto es lo que él ha llevado siempre, la cuestión de la cercanía, la sensibilidad, ¿no? La fraternidad. Publicó una gran encíclica, Fratelli Tutti, que todos somos hermanos, la cultura del encuentro, y esto es una de las cosas, una de las grandes preocupaciones que nosotros podemos decir que el Papa Francisco nos deja como legado para la Iglesia, que nosotros debemos construir la Iglesia, debemos construir el mundo con bases sólidas, bases de fraternidad. Es decir, no solamente puedo estar con tal hermano porque es de la misma confesión religiosa que yo, o es de la misma, como podemos, si lo retraemos a África, la misma tribu, misma región y tal, no, sino que todos nosotros debemos saber que somos hijos e hijas de Dios. Después de este gran evento que vivimos en Roma, de verdad un evento pascual, ustedes se acuerdan de que el Santo Padre Francisco hizo su última aparición el domingo de Resurrección. Así es. El domingo de Resurrección, saludando al pueblo de Dios. Y después, el lunes de Pascua, al día siguiente, es cuando fallece. O sea, un gran acontecimiento. Una cosa que llamó mucho la atención a todo el pueblo. Después de esto, la Iglesia ha vivido un momento de orfandad. No, de orfandad. O sea, ahora, ¿cómo se queda la Iglesia? Y es un momento que inmediatamente todos los cardinales se encaminan a Roma, ¿no? Todos los cardinales ya estaban en Roma, todas las delegaciones han llegado a Roma, los obispos hemos estado allí,
¿Qué es lo que se hace en ese momento? Después del entierro hay que guardar un tiempo de luto y de oración. Y ese tiempo más o menos tiene que ser como 9 días. 9 días. Y se ha guardado, y durante ese tiempo los cardenales se han estado reuniendo a puertas cerradas para hacer un análisis, para ver hasta dónde está la Iglesia en este momento. Cuáles son las grandes preocupaciones que tiene que afrontar la Iglesia. Cuáles son los retos de la Iglesia. Y esos análisis son muy importantes, ¿no? Como nosotros lo podemos saber. Primer momento importante, la Iglesia tiene que reforzar ad intra lo que es la comunión, ¿no? Lo que es la comunión. Y después, hacia afuera, la Iglesia tiene que dialogar con el mundo contemporáneo. No para ser como el mundo, sino para que con su mensaje evangélico pueda transformar el mundo, proponiendo al mundo lo que nosotros estamos hablando ahora, lo que es la cultura del encuentro. El Papa Francisco ha muerto con gran dolor con los temas de guerra. La guerra entre Rusia y Ucrania y la situación en la Franja de Gaza. O sea, estos han sido las dos grandes balas que han llevado, por decir, al Santo Padre Francisco a la casa del Padre. Porque en repetidas ocasiones llamó a las partes a la paz. Pidió a la Iglesia en repetidas ocasiones a la oración, al ayuno, para que pudiéramos llegar a una solución de fraternidad, de paz. Una de las preguntas que se hace la gente ahora es, cuando llega el Papa León XIV, adopta León, en referencia al último Papa, que es León XIII, que tuvo una gran encíclica que es Rerum Novarum, ¿no? Sí. Y según dicen los que más saben de esto, que el nombre que adopta un Papa como que quiere seguir un poco los... ¿Qué piensa desde su conocimiento, experiencia, usted que conoce muy bien lo que es el Vaticano, cómo ve el nuevo papado? Esa pregunta es muy importante y ustedes me van a perdonar que yo puedo decir que puedo hablar con un poco de propiedad del Santo Padre el nuevo, porque he trabajado últimamente con él en el sínodo. En más de 2 ocasiones nos hemos encontrado en círculos menores. E incluso para subrayar, el martes día 29 de abril comimos juntos en su comunidad. Qué bien. O sea, es una persona que conozco un poco. Es una persona, puedo decir, entrañable. La Iglesia está en buenas manos. Esta es la seguridad que todos nosotros debemos tener en esos momentos. Es una persona que ama a la Iglesia. Es una persona que ama a la Iglesia. No habla mucho, pero se prioriza la escucha. Si estás con él, yo creo que en estos momentos Dios ha dado a la Iglesia el Papa que merece, el pastor que merece. Esos días estamos escuchando la meditación sobre el buen pastor. Creo que este es el buen pastor que necesita la Iglesia en esos momentos. Ahora bien, sobre la cuestión del nombre, ustedes ya lo han subrayado. El Papa ha adoptado el nombre de León XIV. Ese nombre nos conecta y nos relaciona con el Papa León XIII. El Papa León XIII fue el primer pontífice que interviene sobre la cuestión social. Y la encíclica, la Rerum Novarum, es considerada como la carta magna de la doctrina social de la Iglesia. O sea, la cuestión obrera, la dignidad de la persona, la justicia. Entonces, el Papa, lo que yo hablaba del diálogo con el mundo, entonces el Papa quiere que la Iglesia tiene que dialogar con el mundo. La Iglesia tiene que dialogar con el mundo. Y yo me acuerdo cuando hemos estado ahí en Roma, cómo la gente está preocupada. No sabe lo que puede pasar de aquí a X tiempo. No. Y la gente decía, queremos paz, queremos paz. Hay que escuchar al mundo en esta cuestión. Hay que escuchar al mundo. Entonces, esta cuestión, ese nombre, relaciona con
lo que es el primer Papa, León XIII, la cuestión social, el diálogo con el mundo, para que todos nosotros podamos llegar a soluciones de paz, a soluciones de paz. Eso es lo que el mundo tiene que buscar en esos momentos. Entonces, el nuevo Papa, León XIV, creemos que juntamente con toda la curia romana, con toda la Iglesia, vamos a buscar forma de entablar, de llevar a cabo ese diálogo. A ver, espera, padre, perdón, monseñor, una curiosidad. La elección del nuevo Papa, usted ha mencionado que Dios ha dado al Papa, a la Iglesia, al Papa que realmente se merece en estos momentos. Pero me gustaría una aclaración, porque a nivel social hay algunas anomalías que percata la gente por la cuestión de su nacionalidad, que desde luego tiene también nacionalidad peruana, que fuimos investigando, pero de origen es norteamericano, o sea, estadounidense. Entonces, una parte de la población católica apostólica romana considera que ha habido injerencia política en esta cuestión, en la que Estados Unidos está intentando manifestar su protagonismo a nivel mundial y recuperar su apogeo mundial por encima de todos los países, y que ahora venga un papa y vuelva a ser estadounidense. ¿Usted no cree, como cree la población, una aclaración si ha habido realmente alguna injerencia política en la elección? Yo os puedo decir aquí, y para el pueblo que nos está escuchando, que esto puede ser una manipulación. No. Si ustedes han estado en Roma en los últimos días, hasta ahora, ustedes saben que la prensa tiene un gran poder. Así es. Pero la Iglesia ha seguido la intuición del Espíritu. Porque, miren ustedes, el cardenal Robert Prevost no era de los candidatos más preferidos. No. Que lo miren. Sí, sí, sí. Si ustedes preguntan a en los últimos días ya eran a de los que favoritos. han vivido en Roma, en el Vaticano, que le hablen de Robert Prevost, el prefecto del dicasterio de los obispos. Es que es una persona que nadie le puede decir que esta persona, o sea, siempre que yo os he dicho que le he conocido, hemos trabajado juntos, pero una persona entrañable, entrañable. Yo creo, incluso cuando se habla de nacionalidad, su madre es española, Sí. su padre francés. Él nació en América, en Estados Unidos, donde trabajó como misionero en Perú. Es una persona que tiene gran experiencia de la Iglesia. Es un misionero. Y es agustino. ¿Quién es Agustino? Uno de la orden de San Agustín. ¿Quién es San Agustín? El africano. Entonces esta persona conecta con todo el mundo. Conecta con todo el mundo. Y vamos, y yo puedo decir, es un inmigrante. Si hay que decirlo así, es un inmigrante. Es una persona que ha tomado la nacionalidad en la emigración de sus padres. Así es. ¿Me entiende? Es una persona que actualmente puede ayudar, va a ayudar a la Iglesia y al mundo. Ahí absolutamente no tiene que ver nada con la cuestión política, con la influencia norteamericana. Absolutamente. Esto sería una manipulación de la prensa o de las personas que de verdad no quieren ver esto como una gracia de Dios. Que por cierto, monseñor, no entro en las cuestiones de prensa, pero también quiero decir para los que dicen eso que Donald Trump no ocultó que hubiera querido, que quería que el cardenal obispo de Nueva York sea papa. Esto sí, incluso lo hizo ver entre líneas, pero de este señor ni le conocía, ni sabía él quién es. De hecho, él está Donald Trump no puede no conocer a un cardenal norteamericano. Él no conocía, a este no le conocía. Ser cardenal no es una responsabilidad de bajo nivel. Él dice ahora que le quiere conocer. De hecho, la Casa Blanca, cuando emite el comunicado, la portavoz, bueno, puede ser que a lo mejor negamos todo, la portavoz dice que cuando sale son los que le dicen él es americano, porque él ni lo sabía. De tantos americanos que nacen en el mundo, que también hay guineanos que son norteamericanos. O sea, americano se hace por derecho de suelo. Una vez naces ahí, eres norteamericano. Hasta ahora. Desde luego. Pero
tú puedes ir a otro país, ya lo eres. Sí. Lo quiero decir para que esta línea, la que dicen, ¿no? Que lo respeto, todos respetamos todo, pero a mí me parece también un poco la gente, pero bueno, monseñor, vamos a volver a la línea. Sí. Está claro que la iglesia en África ha crecido y vuelvo a que le haga la pregunta, ¿no? Porque los africanos tienen un poco el anhelo de hasta cuándo se puede ver más cardenales, o sea, más gente africana en el colegio cardenalicio, aparte de los que hay ahora, para que África pueda tener también cierta influencia en el voto. Esas preguntas están en la calle, lo hago como portavoz, yo tengo mi opinión. ¿Qué piensa nuestra conferencia episcopal de esta cuestión? La pregunta que ustedes están haciendo ahora, yo fui atrapado ahí, como decirlo así, por la prensa en el Vaticano, ¿no? Y fue la primera pregunta que me hicieron, ¿no? Si esta vez se puede pensar en un papa africano. Y yo les dije una cosa y lo quiero repetir aquí. La preocupación de la Iglesia en África no es que, por ejemplo, hemos perdido al Papa Francisco, a ver si esta vez el Papa puede ser africano. Y esta lo digo a los cristianos y a toda persona de buena voluntad. No tiene que ser la preocupación. Y yo lo dije así a la prensa allá internacional. Ustedes han venido, no tengan esa preocupación. Cuando fue elegido el Papa Francisco, ninguno de ustedes sabía que iba a ser Francisco. Ahora ha sido elegido el cardenal Robert Prevost. Nadie pensaba que iba a hacer O sea, es que la Iglesia cuando se reúne, y en este momento, yo que Dios me ha dado la gracia de conocer un poco la Iglesia con la celebración de este último sínodo, hemos tenido 2 grandes sesiones, 2 meses enteros, en octubre de 2023, en octubre de 2024, o sea, tienes la oportunidad de hablar casi con todos, ¿no? Yo he visto que hay capacidad en la Iglesia, a nivel humano, porque ser obispo de Roma, esto supera a cualquier persona. Y no se lleva por capacidad individual personal, se lleva por la gracia de Dios y se tiene que llevar a través de un sentido eclesial, la comunión. Entonces, yo digo, actualmente la Iglesia en África tiene capacidades, tiene cardenales. No me hubiera extrañado que eligieran un cardenal africano como papa. Pero también hay una cosa, quizás esto sea una opinión personal. Hermanos, nuestros contextos muchas veces no nos favorecen. Nuestros contextos africanos muchas veces no nos favorecen. Mira, la Iglesia es una institución que no puede estar en el último vagón. La Iglesia tiene que estar en el primer vagón. ¿Por qué? Porque la Iglesia anuncia el Evangelio y el Evangelio es luz. Entonces, cuando se hacen los análisis, hay que ver las personas, hay que ver los contextos, lo que os decía aquí, que después del entierro del Papa, los cardenales se reúnen, hacen reuniones, y en esas reuniones hacen los análisis, diseñan el estado actual de la Iglesia. Después, cuáles son las voces, cómo la Iglesia tiene que estar atenta, tiene que escuchar al mundo, ¿no? Entonces, desde esta visión, incluso el Papa, desde esta visión puede elegir el nombre, puede salir el nombre, puede inspirarse del nombre. La persona que ha visto que de esta visión que toda la Iglesia, los cardenales reunidos, acabamos de diseñar, ¿cuál es la visión de la Iglesia que nos puede ayudar? ¿Qué papa ha seguido más o menos esta visión? Entonces, decir a estas personas que se preocupan que, de verdad, en la Iglesia todo es don. No vamos ahí por cuestiones de cualidades. Tiene tal, aunque, por ejemplo, el Papa actual, el nuevo Papa, se le ve como, es un políglota, habla no sé cuántos idiomas, ¿no? Y bien, eso también es un elemento muy importante a considerar. Pero no se va ahí tanto por esto, porque esto no lo vas a ejercer como individuo.
se ejerce esto como persona. Monseñor, tengo una curiosidad y con eso doy paso a que cada uno haga su pregunta. Y no sé si estoy en lo cierto. Pareciese que gente que conoce más de esto, porque hay periodistas que analizan y conocen la profundidad del Vaticano, llegaron a recomendar que incluso puede no salir el nombre entre los cardenales y puede salir de un obispo de otro lugar o de un sacerdote, y que si esto ocurre le invisten al obispo en el mismo momento porque con él ha sido la voluntad de elegirle papa. ¿Eso es así? Hasta ahora no se ha dado el caso. O sea, pero hasta ahora no se ha dado. Lo normal es que el Papa fuera elegido entre los cardenales electos. Porque, por ejemplo, en el momento de los análisis participan todos los cardenales, ¿no? Pero cuando ya se va, cuando empieza el cónclave, solamente participan al cónclave los cardenales electos. 233. Sí. Es decir, los que tienen menos de 80 años. Si uno tiene 80 años o más, no participa. Pero si de ahí dicen, conocemos a un obispo de tal lugar... Hasta ahora no se ha dado. No se ha dado. Y en esto, ustedes lo saben, la Iglesia es madre y es maestra. Sí. Es madre y es maestra. Y ahí también está la cuestión de... O sea, más o menos la persona que conoce cómo funciona la Iglesia, cómo funciona el gobierno del Vaticano, ¿no? Porque el nuevo Papa ha estado trabajando en el Vaticano como prefecto, ¿no? Ha estado trabajando, y también en su orden ha sido superior general, estando en el Vaticano, ¿no? En Roma, colaborando en algunas cuestiones. Entonces, más o menos, él sabe lo que es un gobierno de la Iglesia. Porque en esto, si se saca, si se dice, bueno, tal fulano que es párroco y tal, que esto puede ser también la Iglesia, no es una institución que le gusta el riesgo cuando se trata de gobierno. La Iglesia, cuando da paso, suele estar seguro del paso que da. No siempre se tiene a Monseñor Juan Domingo, no siempre se tiene aquí al presidente de la Conferencia Episcopal de Guinea Ecuatorial. Por último, y ya va en serio, yo sé que ya tenéis ganas, ¿cuáles son los retos de la Iglesia nuestra aquí en Guinea, que después de lo que ha sido el sínodo que tuvieron y demás, qué es lo que realmente a nuestra Iglesia le preocupa para los fieles cristianos y de nuestra sociedad? Actualmente, ustedes saben que la Iglesia en Guinea no es una iglesia independiente. No, la Iglesia en Guinea está en sintonía con la Iglesia universal. O sea, lo que nosotros estamos ahora como una prioridad pastoral es reforzar el sentido de pertenencia y de responsabilidad de todos los bautizados. Eso es muy importante, que todos sepamos que somos cristianos, que todos sepamos que somos Iglesia, es decir, somos piedras y somos constructores. En la medida en que nosotros vamos a asumir esta responsabilidad, no, vamos a ser más responsables, no, vamos a ser más responsables. La Iglesia, por ejemplo, la parroquia, no funciona solo por el párroco. La parroquia funciona cuando todas las estructuras de la parroquia son activas y vivas, es decir, un consejo pastoral parroquial, un consejo de economía, los grupos, asociaciones. Entonces, todas esas asociaciones, todas esas estructuras tienen que concurrir, tienen que participar en la vida de la parroquia. Y si hablamos de la parroquia como estructura base, pues podemos elevar esta participación. Entonces, este es el sentido de la Iglesia actualmente. Por eso se ha celebrado últimamente la visión del Papa Francisco, ¿no? La convocación del sínodo sobre la sinodalidad. Tenemos que caminar juntos, que nadie se quede atrás, con sentido de responsabilidad, que cada uno sepa quién está a mi derecha y quién está a mi izquierda. Entonces, este es el sentido, esta es la preocupación pastoral que nosotros tenemos ahora
en la iglesia en Guinea Ecuatorial. Los compañeros, cada uno su pregunta. Sí, monseñor. Buenos días. Aunque ya llevas ventaja. No, mira. No, como has a hecho veces una hay que antes. andar con un poco de ventaja. Pero sí, no, pero hemos tenido incluso la ocasión de hacernos fotos con el monseñor antes de que usted llegase. Ah, qué bien. Un monseñor muy, muy puntual. Eso es un atributo muy importante. De entrada, felicitarle por formar parte de la representación que estuvo en el Vaticano en los actos, en este caso representando a la Iglesia de Guinea Ecuatorial. Entonces, yo tengo una curiosidad. Usted en su intervención ha estado hablando del tema de vagones, ¿no? Que el representante de la Iglesia no puede estar en un último vagón, debe estar en el vagón de delante por el tema de luz y todo lo demás. Y luego mirando un poco los antecedentes, sabemos que la organización administrativa de la Iglesia no siempre ha sido, por decirlo así, como en la actualidad la tenemos consolidada. Hay que recordar incluso que en el año 955 después de Cristo tuvimos un papa que tenía 18 años. El papa número 130 de la Iglesia, creo que era Juan XII. Con 18 años ya era papa, entonces esto también nos pone algunos antecedentes, algunos pequeños desajustes que ha habido en el tema de la elección con el paso de los años. Pero yo quisiera saber, como de hecho entendemos que cada proceso social necesita mecanismos de consolidación para llegar a ser una estructura sólida, ¿cuáles son los parámetros que usted cree que nosotros, la Iglesia Católica de Guinea Ecuatorial, necesitamos cumplir para que, hombres, esta vez podamos tener un cardenal ecuatoriano? Que a nosotros nos hace mucha ilusión, desde luego. La pregunta que me está haciendo, la respuesta es breve para mí. Hay que confiar en Dios y en la gracia. Porque en la Iglesia no es cuestión de méritos, es cuestión de gracia. Entonces, yo no puedo atribuirme ciertas cosas para decir que por eso soy obispo. Absolutamente no. O sea, es la gracia. La gracia de Dios nos precede. Y hay otro punto que usted hacía alusión, la cuestión de la gestión, ¿no? Es muy importante, no solamente para la Iglesia, sino para el mundo social, ¿no? Me acuerdo en el sínodo último, el Santo Padre Francisco, que ha vivido esta cuestión de la gestión en la Santa Sede. Porque en la Iglesia estamos llamados a dar ejemplo. Esto es lo que Cristo nos ha dejado, dar ejemplo en el servicio. Por eso el Santo Padre Francisco propone para la Iglesia la transparencia, la rendición de cuentas y la evaluación. No, transparencia, rendición de cuentas y evaluación. ¿Por qué? Porque en la Iglesia también se ha tenido caso de corrupción, de desvío, ¿no? Pero cuando hay transparencia, cuando hay rendición de cuentas, cuando hay evaluación, estos son mecanismos que nos llevan para que la Iglesia pueda dar ejemplo de lo que es la gestión. Que la gente siga confiando en la gestión de la Iglesia. He hablado, por ejemplo, en la parroquia, en la diócesis y todo lo que pueda ser. Entonces, estos son los aspectos que se puede subrayar. Sí, y una última curiosidad. El Papa Francisco I, que en paz descanse, prácticamente ya tuvimos Guinea Ecuatorial, la población de Guinea Ecuatorial tuvo grandes acercamientos con él, incluso saliendo una delegación encabezada por el vicepresidente de Guinea, Su Excelencia Don Teodoro Ngomo Biamangue, en 2021, que era una época en la que acabamos de tener el tema de 7M en Bata, y luego también la cuestión de COVID a nivel mundial. Y desde luego el vicepresidente fue a Roma, se reunió con el Santo Padre, que en paz descanse, Francisco I, y le cursó una invitación para que venga a visitar Guinea Ecuatorial. Desde ahora se puede empezar a hablar de algunos acercamientos del pueblo de Guinea para, minuto cero, solicitar al reciente electo Papa poder venir a visitar Guinea Ecuatorial. Desde ahora, en plan, minuto cero, ponérselo ya y solicitarle que al final
se puede venir a Guinea y bendecir al pueblo de Guinea. Sí, sí. Creo que ustedes saben que el Papa es el sucesor de Pedro, es pastor de la Iglesia Universal. Y obispo de Roma. Sí. Entonces, visitar Guinea, esto está en una de sus prioridades. No, o sea, no nos ponemos, no sería una cosa extraña que el nuevo Papa en un momento dado pueda visitar Guinea. Yo tengo esta esperanza. Por otra parte, el Papa Francisco, porque yo personalmente me acuerdo que en coordinación con todos los demás hermanos obispos, ¿no?, últimamente usamos la invitación. Desde luego. Y el diálogo estaba muy avanzado. Desde luego. Pero también ha habido razones humanas, ¿no?, de su estado. De salud. De su estado de salud. Porque yo os puedo decir que esto lo conozco desde la Secretaría de Estado del Vaticano. Después de que el Papa realizó su último viaje de Indonesia, un viaje muy largo, quizás el más largo que hizo de su pontificado. Y era posible de que el siguiente viaje pastoral misionero que realice sea para África. Y quizás Guinea podría ser uno de los destinos. Pues, entre una cosa y otra llegó su paso al Padre. Buenos días, Padre. Me gustaría saber cómo la Iglesia, ante la actualidad, los desafíos, porque usted está hablando sobre lo que es el debate social del Papa que tenemos ahora y la misma sociedad, porque sabemos que el Papa es el máximo representante de lo que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, y sabemos que hay otras religiones también. Sí. Y ante los conflictos que tenemos mundialmente, las guerras, discriminaciones, violencia y todo lo demás, ¿cómo un representante de la Iglesia que es católica, apostólica romana, cómo va a ser para lo que son a lo mejor musulmanes, a lo mejor los budistas, a lo mejor el resto que ellos no creen o para ellos no es un máximo? ¿Cómo puede hacer socialmente para este debate, para este llamamiento y incidir en la sociedad? Es una pregunta muy importante y creo que parte de esos elementos de respuesta lo he subrayado. No. Miren el Papa Francisco. El Papa Francisco no tenía problema de encontrarse con un imán, con un Buda, con tal. El Papa Francisco nos ha hablado lo que es la cuestión de la cultura del encuentro. En la cultura del encuentro no es cuestión de católico, de budista, de tal. Es cuestión de creer que todos somos hermanos. Tenemos que tener algunas preocupaciones fundamentales. Por ejemplo, actualmente la cuestión de la inseguridad reina en el mundo. Sí. ¿Qué podemos hacer? Independientemente de que yo sea católico, que tú seas, yo no sé de qué confesión religiosa, pero ¿qué es lo que todos juntos podemos hablar para conseguir este objetivo? Y el Papa, incluso podemos, si cogemos desde Juan Pablo II, Benedicto XVI y últimamente Francisco, siempre han tenido estos acercamientos para dialogar con los demás líderes de las confesiones religiosas para que puedan tener un mensaje común, un lenguaje común para proponer al mundo, sobre todo la cuestión de la paz. Por eso, la cuestión de la fraternidad social, fraternidad abierta, es un tema muy importante que nosotros tenemos que profundizar. Pues puede valer para nuestra, porque nosotros sabemos, hay en ciertas zonas en África, ¿no?, donde la cuestión racial está dañando, está haciendo mucho daño. Entonces, ante esta cuestión de la fraternidad, de una fraternidad abierta, nosotros podemos hacer algo. Próximamente, la Iglesia en África y Madagascar, vamos a tener un encuentro
los presidentes de las conferencias episcopales, vamos a tener un encuentro en Nairobi, en Kigali, que es la capital de Ruanda, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a reflexionar? Vamos a reflexionar Jesucristo como fuente de paz y de reconciliación. Cuando estuvimos discutiendo dónde se puede tener ese encuentro, pensamos en esos dos países hermanos, entre la República Democrática del Congo y Ruanda, Sí. para que al menos puedan escuchar este mensaje de paz, este mensaje de reconciliación. No. Entonces, ahí hay propuestas, hay invitaciones de otras confesiones religiosas que no son cristianas católicas, ¿no? Para que se sumen a nosotros en el lanzamiento del mensaje. Entonces, eso es lo que nosotros pensamos ahora, que tenemos que ir, ¿no? Para que... Padre, el hecho por el cual le hacía a usted la pregunta es porque realmente hasta antes de Cristo, desde lo que es la creación del mundo, todas las generaciones que han venido viviendo, el tema más sensible que ha estado y que ha creado de manera silenciosa, también de alguna manera u otra, los conflictos han sido las ideologías religiosas, la iglesia, la creencia en que yo creo en esto y tú crees en lo otro. Y ha sido de manera hasta en la actualidad. Porque, ejemplo, si es lo que es la conferencia episcopal, se sabe que ustedes tenéis vuestra línea que es Jesucristo el centro. Y a lo mejor el otro va a decir, estáis hablando de Jesucristo el centro y para mí Jesucristo no es el centro. Por eso hacía la pregunta, porque es el mayor conflicto por fondo. Pueda que las explicaciones de paz y todo lo demás está bien, pero hay en muchas ocasiones, a veces no miran esto, a veces miran cuál es vuestra línea. Decís Jesucristo y nosotros decimos esto. Si eso ya empieza, porque es la mayor preocupación que realmente hay en el mundo. Mira, yo no sé, usted está tocando un punto que es muy importante. Y este punto viene cuando se habla de la teología de las religiones. Es decir, o sea, por ejemplo, la Iglesia Católica en su teología fundamental dice, Jesucristo es el único mediador. Todo lo que ha venido desde Abraham, ¿no?, ha estado orientado hacia Cristo. Cristo es el que lo ha conectado con el Padre. Nosotros, cuando se va al diálogo, no hay que buscar el absolutismo en el diálogo, ni el monopolio, no. Buscamos lo que nos reconcilia con todos. Lo que nos reconcilia con todos. Antes de Jesucristo, ¿qué es lo que ha habido? Pues el pueblo hebreo decía que, ¿por qué el pueblo hebreo reconoció a Dios como su creador? Porque Dios le había liberado la esclavitud en Egipto. O sea, la primera experiencia que llega a tener el pueblo hebreo es la liberación. Y de la liberación pasa a creer que el mismo Dios que nos ha liberado es el Dios que nos ha creado. Entonces, cuando los demás pueblos luchaban contra el pueblo hebreo, decían, este Dios es muy fuerte. Entonces, ha habido aproximaciones, pero toda esta pedagogía, toda esta economía divina se ha encaminado hacia Jesucristo. Pero cuando nosotros hablamos ahora de cuestión de paz, ¿no?, que es fundamental actualmente en el mundo, hermanos, es fundamental, hay preocupación. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos? Quizás, yo no digo que vamos a decir, todos tienen que decir Jesucristo, no. Pero como humanos, todos vivimos esa cuestión. Yo le voy a decir un caso que conozco de cerca. El cardenal arzobispo de Bangui, cuando hubo problema en la República Centroafricana, se quiso tildar esta guerra como una guerra de religión, para decir que son los protestantes y los católicos que están provocando la guerra.
¿Y qué es lo que apagó esto? ¿Qué es lo que silenció esto? Cuando el arzobispo actual, cardenal de Bangui, se unió con el gran imán de la República Centroafricana. Y muchos que se escapaban musulmanes de la guerra se escondían en el obispado y no los podía echar fuera. Son hermanos míos. Entonces esto ha unido al pueblo. No, el pueblo ha visto que la verdad nos tiene que hacer libres. La verdad es muy importante, porque ahí está la verdad. No porque sea de una religión deja de ser humano. No. Entonces nosotros, estas categorías son las que nosotros tenemos que manejar actualmente. Y esta es la visión que está tomando y creemos que va a tomar el nuevo Papa León XIV para proponer al mundo soluciones de paz. Padre, buenos días. Buenos días. Y bienvenido al programa A Fondo. Sí. Yo solo tengo dos preguntas. La primera quiero inclinarla a la muerte de dolor del Santo Padre, el Papa Francisco. Porque usted estará de acuerdo conmigo cuando le digo que hemos tenido un Papa que no ha cesado en evangelizar, incluso no se ha cansado en hablar con muchos líderes en el mundo, orientándoles a buscar la paz. Pero entendemos que cuando se celebran los actos fúnebres del Papa Francisco en el Vaticano, Sí. hay bombas que siguen cayendo en la Franja de Gaza. Sí. Hay bombas que siguen cayendo incluso en la frontera entre Rusia y Ucrania. Hay más de 30 y pico de conflictos activos en el continente africano. Yemen. Hay situaciones en Oriente Medio que hasta hoy en día, pero el Papa ya murió. Sí. Realmente me gustaría conocer de su opinión qué es lo que está fallando. Los líderes que supuestamente se han presentado y dicen que creen en Dios, no creen en los evangelios de la Iglesia, o realmente a veces, como solemos decir, que la verdadera esencia de los conflictos en el mundo hay que buscarlos en la naturaleza del hombre, o es la ambición. Realmente, ¿qué es lo que está pasando? Es fundamental ese planteamiento que usted está haciendo, ¿no? Y la respuesta, tentativa de respuesta que voy a dar, se puede encontrar una y mil razones. Nosotros estamos pensando que en el momento actual de la humanidad, de verdad, el lenguaje tendría que ser otro. Ustedes saben, como yo, que el 10% de la población mundial vive en la opulencia. Sí. Son los que dominan el mundo. Estamos en un mundo donde el capitalismo está haciendo mucho daño. El Papa Benedicto XVI habló de la caridad, caritas in veritate. ¿Para qué tiene que servir la economía? Si la economía no sirve para elevar el nivel de vida de los humanos, esta economía no sirve. No sirve para nada. No sirve para nada. Entonces, el desarrollo de los pueblos tiene que servir para elevar el nivel de vida de las personas, de los ciudadanos. ¿Y para qué nosotros buscamos el desarrollo? Ahora, cuando nosotros buscamos el desarrollo, es un desarrollo, actualmente se está viviendo la cuestión del individualismo. Podemos decir incluso del egocentrismo. El yo en el centro. Y crea separatismo. Y esto destruye el mundo actualmente. Entonces, la Iglesia habla, en ese sentido, habla del hombre. No, el hombre que está llamado a crecer, que está llamado a vivir. Entonces, si por ejemplo, los dirigentes de las naciones no suben al poder, sobre todo para servir al pueblo, esto va a gastar la población. Y desde ahí está la cuestión, Entonces, pues nosotros podemos ver entre una cosa y por qué actualmente, yo me acuerdo, un paréntesis, yo participé en un encuentro de líderes
religiosos del mundo en Madrid. Fui invitado. Un líder político, o sea, participando en el gobierno de su nación, dice: lo que se está gastando por la fabricación de armas en el mundo, al menos en un año, puede terminar el problema del hambre. Pero cada día se está haciendo. Ahí está. Ahí está. Entonces, ¿por qué el Papa Francisco ha tocado el alma del mundo? Porque ha hablado del pobre, de la periferia. Hay que salir de la situación de confort para llegar donde está la gente pobre, la gente sin voz. Para que desde allí hay que elevar, hay que trabajar. Porque allí está la vergüenza del mundo. Ahí es donde está la vergüenza. Entonces, esta es la propuesta. La Iglesia hace esto, no tiene armas. La única arma de la Iglesia es el amor. Cristo nos lo ha enseñado, muriendo en la cruz. Entonces, desde ahí, pues, la fuerza de nuestro anuncio. Y eso es lo que la Iglesia propone al mundo de hoy. Quiero hacer mi segunda pregunta enfocándome en Guinea Ecuatorial. Usted, como presidente de la conferencia episcopal de nuestro país, entenderás que es importante copiar las cosas buenas. Incluso al mismo tiempo es importante mantenerlas. Yo soy de la opinión de que la paz que se vive en nuestro país, la Iglesia está desempeñando un gran papel para mantener, incluso para conservar esta paz. Y hemos visto a nuestro gobierno en grandes foros internacionales intentando, incluso siguiendo, predicando esta diplomacia, orientando a otros países a intentar mantener esta paz. ¿Qué es lo que la Iglesia hace en Guinea Ecuatorial para mantener la paz que no puede hacer, por ejemplo, en los lugares donde activamente se viven situaciones de conflicto? Me refiero en África. Tenemos la situación de Ruanda, la República Democrática del Congo y otros lugares en el continente africano donde la Iglesia se ha mostrado presente, pero son lugares donde constantemente no se ha alcanzado la estabilidad como se vive en otros países. Le doy el ejemplo de Guinea, porque Guinea, sinceramente, hay guineanos que nacemos, crecemos, incluso morimos, y uno te dice que nunca ha escuchado el ruido de un fusil, porque hay instituciones que realmente están trabajando. ¿Son las personas o es por el tipo de personas que somos o no sé? A ver, ¿cuál es su opinión? Sí, es verdad. La Iglesia en Guinea Ecuatorial, yo creo que como la Iglesia universal está llamada siempre a renovarse. Es decir, la renovación, cuando se habla de la Iglesia, es cada vez más volver a Cristo, que es la fuente. Entonces, desde ahí, nosotros nos nutrimos, ¿no? Nos nutrimos. ¿Qué nos dice Jesús sobre la cuestión de la paz? Miren, estamos en tiempo de Pascua. La primera aparición de Jesús a los discípulos, ¿cómo les saluda? La paz. A vosotros. ¿Por qué? Porque sabe que es una gran cuestión. Siempre que vamos a vivir, vamos a tener problemas de paz. Y tenemos que procurar para trabajar por ella. Y ahí está, vuelvo a subrayar la cuestión de la cultura del encuentro. Cuando yo me encuentro con un hermano, con una hermana, ¿quién es esta persona para mí? ¿Solamente acepto a la persona porque es de mi ideología, porque es de mi religión, porque es de mi tribu, porque es de mi zona? A ver, ¿cómo tratamos, cómo aceptamos a nuestros hermanos? ¿O es un don para mí? Entonces, la cuestión de cultivar la cultura del encuentro, yo creo que debemos avanzar en esta línea. Debemos avanzar para fortalecer esta paz. Porque la paz no puede darse sin la justicia. La paz no puede darse sin la justicia. La paz no puede darse cuando hay desigualdades sociales. O sea, estos son los elementos que nosotros debemos saber y seguir trabajando para ello, para consolidar nuestra paz. La paz no es cuestión de un individuo,
es cuestión de comunidad. No. Entonces, que nosotros trabajemos en este sentido. Y esta puede ser la propuesta de la Iglesia. No solamente nosotros somos aquí lo que decía Pablo, ¿no? Somos como embajadores, ¿no? Para comunicarlo a este pueblo, porque nos ha tocado. Pero ese es el lenguaje, lo que puede decir Jesucristo para nosotros. A ver, Muchísimas gracias. José. Padre, mira, el padre tiene mucha no todos los días uno sí, tiene... pero tenemos que liberar al Muy bien, al lo que Señor. usted dice está bien. No todos los días Por uno favor. tiene la posibilidad de ver al máximo representante de la Iglesia de Guinea Ecuatorial, la Iglesia Católica Apostólica Romana, en este caso el presidente de la Conferencia Episcopal. Déjenos aprovechar y gozar de esta pero una cercanía. pregunta rápida. Mira, padre, hemos abordado los aspectos del nuevo Papa, anteriormente cardenal, la participación de una delegación en la que usted estaba para asistir a los actos fúnebres del fallecido Papa Francisco I. Nosotros ahora, pueblo de Guinea Ecuatorial, la mayoría, más del 80%, somos católicos, cristianos, apostólicos, romanos. Usted como presidente de la Conferencia Episcopal de Guinea Ecuatorial, ¿cuál es el mensaje de sensibilización que nos puede dar a toda la población de Guinea Ecuatorial para mantener una convivencia sana que garantice la paz en nuestro país? Bueno, yo creo que ese es el mensaje, esa es la misión que hacemos todos los días cuando anunciamos el Evangelio, ¿no? Y lo he repetido aquí en otros términos, ¿no? El Papa León XIV, ¿no?, nos ha pedido rezar mucho, ¿no? Porque yo ayer cuando celebraba la misa, Jesús habla del buen pastor, ¿no?, del buen pastor. Y terminaba el Evangelio de ayer, el Padre y yo somos uno. ¿Qué relación tenemos con Dios? No, como comunidad. ¿Qué relación tenemos con Él? Entonces, esta relación tiene que ayudarnos para vivir nuestra fraternidad. No, tener la relación con nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Y si Él es nuestro Padre, luego nosotros somos hermanos, formamos una sola familia. Entonces, es evidente que en las familias, como en las nuestras, ¿no?, hemos tenido a veces peleas con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, pero después tiene que haber reconciliación. Y la reconciliación implica perdón. Si no hay perdón, no hay reconciliación. Porque a veces suele haber gente que dice, bueno, este problema ya no lo hablo, ya he terminado con él, pero no quiero volver a saber nada. Esto no es reconciliación, no es perdón. El perdón y la reconciliación tenemos que apelarlo constantemente, porque son elementos que favorecen la paz para nuestra sociedad, para nuestro pueblo. Y es otro de los aspectos que nosotros podemos tocar aquí. Muchísimas gracias, Monseñor. Gracias, con toda padre. sinceridad, se aprende demasiado. Hemos tenido, y se lo digo porque lo habrá visto, hemos tenido aquí a gente de diferente religión. Hemos tenido a uno de la Iglesia Reformada cuando empezó la Pascua, hemos tenido a un pentecostal cuando empezó, hemos tenido al padre Melquiades de la Iglesia Católica que nos vino a agasajar aquí la semana pasada. Y tenerle a usted ha sido demasiado, sinceramente, porque se aprende mucho y se conoce más. Y a mí lo que me queda y me llama la atención es cómo la Iglesia mantiene el mismísimo mensaje de paz, de conciliación y de que todos somos hermanos. Entonces hemos estado en ese encuentro y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Le deseamos feliz retorno a la diócesis de Mongomo y le seguimos bastante, seguimos bastante desde aquí las actividades que hace. Muchas gracias. Esperamos tenerle en otro momento. Sí. Yo también quiero agradecer. Por cierto, estamos de aniversario el día 15 de mayo. Sí. El jueves cumplimos 10 años de este programa. Sí, sí. ¿no? Y hoy es mi cumpleaños. Sí, quiero agradecer a este programa. No, de verdad, es uno de los programas. Yo, delante de la tele, si no es fútbol, no es mi Monseñor, debilidad. ¿Barça o Madrid? Es mi debilidad.
Pero otro de los programas que yo suelo seguir es ese programa. Gracias, padre. Es bueno para la prensa, juega un papel importante y una crítica, cuando es objetiva, nos ayuda a todos. Somos responsables de la sociedad. Muchísimas que ustedes gracias. sigan bien este servicio, porque es un servicio que ayuda al pueblo y todos nosotros estamos llamados a servir a este pueblo. Muchísimas gracias. Gracias y que el Señor os bendiga a todos, a celebrar ya mis enhorabuenas. Gracias. Y para eso también quiero ofrecerles Siempre nos deja regalos, unos regalos. El nuevo Papa nos ha dado para ir ofreciendo a la gente la cruz. Ustedes la ven así, es una cosa bonita, pero es el sacrificio de cada día. Es el sacrificio de cada día. Que ustedes reciban esto. Muchísimas gracias. Muy bien. Lo quiero recibir en sus manos. Ok. No de las manos de Benita. Quiero recibir en sus manos. Sí. Gracias. Entonces vamos a dar también Si ellos todos son, ahora quedan unos 17. aquí, ¿no? Señor, sí, 17. Entonces les vamos a ofrecer para que puedan dar a todos los demás, ¿no? Ujú, me lo puede dejar a mí. Sí, ya. sí. Muchísimas gracias, Muy bien. monseñor. Muchas Sí. gracias. Sí. Que reciban la bendición del nuevo Papa, Muchísimas gracias. que nos quiere mucho, Muchísimas nos gracias. quiere mucho. Muchas gracias. Nosotros también a él Gracias y a vamos usted. a rezar siempre por él, Sí, para sí. que la iglesia siempre tenga su guía. Sí. Que tenga un buen día. Gracias igualmente.